Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Glafira Rocha y esto es Conócete. Hoy vamos a estar hablando, reflexionando y también, si se puede, practicando sobre la relación con la escritura. Sobre todo, cómo lograr una relación armoniosa con la escritura. Si tú crees que eres una persona que la escritura no tiene que ver contigo, si eres incluso ya un escritor, pero algunas veces le tienes miedo a la página en blanco, si también te has acercado a la escritura, pero le tienes miedo, si tienes la escritura en tu vida como una obligación porque tienes que terminar una tesis, un texto, algún ensayo, o simplemente tienes curiosidad de saber qué es eso de escribir, este es tu programa de reflexión porque te voy a estar compartiendo no solo experiencias y herramientas que te pueden funcionar, sino también cómo lograr que la escritura sea parte de tu vida y darle no solo una utilidad, sino que funcione como un acompañamiento existencial, que sea uno de tus recursos para sentirte mejor, para entrar en armonía contigo mismo, contigo misma y que la escritura te acompañe en muchas circunstancias de tu vida. Empecemos entonces con esto último. La escritura inevitablemente te acompaña en muchas circunstancias de tu vida. Tú puedes decir, yo no escribo, yo no tengo una buena relación con la escritura, sin embargo, estoy segura que envías mensajes de textos, que escribes mensajitos o cuestiones amorosas a tu pareja. También puedes escribir recados, seguramente tomas notas. Entonces, si lo vemos en ese sentido muy, digamos, simple, podemos decir que la escritura está vinculada con nosotros. Y estoy hablando, por supuesto, de personas que están alfabetizadas, porque desafortunadamente no todo el mundo está alfabetizado. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengan una relación con la escritura. Vamos a empezar con colocar a la escritura como un sistema simbólico que nos está abrazando en cada momento. Escribimos como el acto de redactar también la existencia. Cuando yo digo escribir, no solo es, digamos, con la mano, no solo es escribir con las grafías o con las letras en una computadora. Escribir también es, a partir de tu lenguaje creativo, darle una estructura al entorno y elegir y decidir qué es aquello que te va a impactar en la existencia. Ahí ya estamos escribiendo la vida, estamos tomando una elección todos los días, tomamos elecciones hasta a qué hora nos vamos a levantar, cómo nos vamos a levantar, cuál es esa actitud con la que yo me levanto. Y a partir de ello, entonces, lo que va surgiendo es que la escritura se va colocando en nuestra existencia. Empecemos por eso. Lograr una relación armoniosa con la escritura es empezar a verla no separada y solo como el acto de tomar una libreta o un teclado y empezar a escribir. Podemos empezar a escribir desde que nos levantamos. Escribo mi día, lo estoy redactando mientras lo estoy describiendo internamente. Ya, la última parte es que yo me siente y la teclee, ¿ok? Este programa justamente me surgió por una querida amiga que me hizo una pregunta que me pareció muy importante y estaba vinculada con la escritura. Mi querida amiga Marisol me hizo una pregunta sobre ¿qué pasa cuando no tenemos este vínculo? Me lo dijo de otra manera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no tenemos este vínculo y la escritura, lejos de ser nuestra amiga, se está convirtiendo en todo un tema que hasta me genera intranquilidad? Y a partir de eso, bueno, quise compartirles este programa para darles más que nada la forma en la que yo, como una experiencia propia, he pasado por todos esos niveles de la escritura y lo que te voy a compartir es lo que a mí me funciona, con la intención de que si algo de aquí te hace sentido, lo lleves a tu propio proceso. Y si no, que solo sea una invitación para que tú busques tus propias herramientas
y cómo puedes lograr esta armonía en la escritura. Empecemos por eso, por no solo vincular la escritura como la página en blanco, sino empecemos a escribir la vida. Empecemos con este juego. Eso fue lo primero que creo que rompió mi idea de escribir solo en el papel, ya sea ficticio de la pantalla o literal en una libreta. Empecemos a escribir la vida sin escribirla todavía con las grafías, solo imaginándola. Empiezo a escribir la vida mientras la voy describiendo y escribo esa vida conforme yo me hago cargo de mí, de mis pensamientos, de mis sensaciones, de mis emociones, independientemente del entorno que esté frente a mí. ¿Ok? Tú te puedes levantar en la mañana y empezar, por ejemplo, a dar gracias. Gracias por este día, gracias por las circunstancias de levantarme, por lo que tú quieras, o incluso también te puedes levantar refunfuñando, pero dándote cuenta que esa es una forma de escribir también, ¿ok? La elección es tuya. Yo prefiero levantarme diciendo gracias, estoy viva, ahí les voy, ¿ok? Sin embargo, eso no quiere decir que tenga mis días en donde ni siquiera me acuerdo de agradecer y me levanto de mal humor, pero si yo no me doy cuenta que así lo estoy escribiendo, ¿ok? Entonces no me voy a detener. Empecemos con eso. Escribir en este sentido, no me quiero ir a un lado optimista, la vida qué bonita, yo la voy a escribir así, a ver, no. Esto tiene que ser una experiencia sentida, real, honesta, no falsa. No decir, hoy voy a escribir mi vida levantándome y diciendo, qué día tan maravilloso, cuando traes un dolor interno, ¿ok? Eso no es, traigo este dolor, voy a sentirlo, y puedo escribir mi vida desde ahí. Y eso es muy diferente a falsear lo que estamos experimentando. Pero si yo me levanto, todavía no me conecto con ninguna emoción, pues agradezco, ¿ok? A partir de que yo empiezo a darme cuenta, déjenme darle un traguito a mi té, hoy estoy tomando té verde. A partir de que yo empiezo a darme cuenta que la escritura no solo es la que yo me siento y veo la página en blanco y me apabulla, y cuando digo la página en blanco, para aquellos que no sepan, hay un concepto dentro de la jerga, digamos, literaria o de quienes escribimos, que le llamamos la página en blanco al bloqueo que nos da solo sentarnos y no saber qué hacer ante una, una página en blanco que todavía no tiene ninguna idea aterrizada. Y a partir de eso puede empezar una parálisis y un bloqueo. Sin embargo, yo les diría, la página en blanco también nos convoca, pero la página en blanco nos convoca a aterrizar lo que nosotros queremos escribir a partir de que yo ya voy escribiendo desde antes. Yo creo que si yo nunca me he dado la tarea para hacer eso, pero si yo le preguntara a muchos escritores, amigos, colegas, eh, ¿qué les pasa cuando llegan a la página en blanco? Es muy probable que me digan que ellos primero ya escribieron mentalmente y sentarse es, digamos, sacar todo eso que ya escribieron, de alguna manera sin escribir. Lo único que yo estoy haciendo acá es darle forma a esa característica. Si tú empiezas a jugar con eso, a ver, ¿cómo escribiría este paisaje? ¿No? Voy en el transporte público y voy dándome cuenta de las personas, de las emociones que a mí me genera el estar en ese entorno y voy diciendo, a ver, en lugar de estar pensando en mis preocupaciones, empiezo a escribir y describir todo lo que está ahí. Por algo estas palabras se parecen. Describir, escribir, tiene que ver con una escritura del entorno. Entonces yo voy dándole color, voy dándole simbolismo. Cuando yo llego a esa página en blanco, ya no me va a apabullar, ya no me va a hacer sentir miedo porque yo ya empecé a escribir. Y ahí ya empieza una relación armoniosa con la escritura. Pero digamos que esta relación empieza a gestarse desde que nosotros somos niños y niñas. Y aquí vamos a entrar un poquito a tu historia de vida. Imagina y siente y piensa y recuerda sobre todo cómo te acercaste a la escritura. Esto va a ser muy importante. A partir de eso es que vamos a darnos cuenta cómo es esa relación. Yo te voy a ir contando mi propia historia, pero sí me gustaría que tú estuvieras reflexionando cuál es la tuya,
Porque a partir de esto, a partir de cómo te acercaste a la escritura, puede haber una relación directa en cómo te vinculas hoy. Y a lo mejor hoy tienes que hacer una tesis y te entra el pánico y no sabes qué hacer. ¿Ok? Entonces, lo que yo te quiero compartir es primero tener una relación armoniosa con la escritura para que después vayas escribiendo incluso, tus ideas internamente y que llegues y ya nada más vayas redactando. O sea, al final te voy a compartir que una de las herramientas importantes, sobre todo para una tesis, es llevar a la par una bitácora reflexiva. Y ahorita te voy a contar de qué se trata eso, ¿ok? Pero empecemos. Recuerda cómo fue tu relación con la escritura en la infancia, ¿ok? Yo recuerdo que a mí me daba pereza. Fíjense, yo me dedico a escribir. Tuve que cambiar mi relación con la escritura. Me daba pereza porque de niña me daba mucha flojera aprenderme todos los tiempos verbales, darme cuenta que yo tenía ganas de escribir, porque creo que sí lo traía desde la infancia, solo que no me di cuenta hasta ya en mi etapa adulta. Pero yo lo traía porque me gustaba escribir cartas. A mí no me tocó en los ochentas esta maravilla ahora que mandamos textos y todo esto, pero sí me tocó escribir cartas a mano que tienen su propia maravilla y su propia magia. Y recuerdo que yo le escribía cartitas a mis amigas, que yo le escribía también cartas a mi papá después de que se separó de mi mamá, que yo le escribía cartitas, incluso me escribía cartitas a mí misma. Ahora recuerdo que yo tenía esas estrategias siendo una niña y yo te diría, juguemos un poco con eso, ¿ok? Empezar a escribir cartas, pero me regreso. ¿A qué me regreso? A que recuerdes esta relación con la escritura como si fuera una relación personificada. Cuando yo uso la palabra personificación, es que un concepto, una abstracción, la aterrizo como si fuera una persona. Entonces yo puedo decir, estoy muy cansada, no sé por qué estoy cansada y quiero personificar mi cansancio, voy a imaginar que ese cansancio es una persona que se llama cansancio, le doy características físicas y empiezo a dialogar con mi cansancio. De hecho, muchas de las, digamos, de las filosofías espirituales utilizan esta característica o la mitología también, la griega, la hinduista, muchas de las mitologías de diversas culturas utilizan la personificación para sentirla más cerca. Algo que es abstracto, que no puedo ni siquiera mencionar, lo voy aterrizando para darle una característica de personaje y poder sentir una conexión a partir de un igual a mí. Por eso hay deidades, personificamos a Afrodita, la diosa de la sabiduría, personificamos también a Krishna, que está representando a la divinidad, por ejemplo, y vamos personificando, en el caso de los griegos, al amor. Creo que me confundí ahorita. Atenea es la de la sabiduría, Afrodita, que es la del amor, ¿no? Y, por ejemplo, la guerra es Ares, ¿no? Y Zeus, que es la fuerza. Entonces voy personificándolo para sentirlo cerca. Y lo que yo te quiero compartir ahorita es, ya que te diste cuenta cómo fue tu relación en la infancia, yo les digo, a mí me daba flojera. Me daba flojera porque había demasiadas reglas gramaticales. Y tuve que darme cuenta que cuando yo quería escribir, me entraba una pereza. Y no solo eso, no me sentía conectada, lo hacía por obligación y me funcionaba. Porque cuando yo quería, me disciplinaba, me levantaba. Y les voy a decir algo. Yo suelo escribir en la mañana a una hora específica, esa es una de las cosas que nos va a servir también, tener una hora específica en la que yo me siento más cómoda para escribir. Sin embargo, no es regla. Puedes escribir en cualquier momento del día. Sin embargo, eso va generando una disciplina. Solo hay que tener cuidado con esto. En la medida en que yo tenga una mejor relación con la escritura, la disciplina va a llegar sola, es una consecuencia. Si yo tengo una mala relación con la escritura y lo hago solo por disciplina y por deber ser, lo único que va a pasar es que no voy a ser constante. De nada va a servir que yo me levante a las 4 de la mañana a escribir, voy a escribir y lo voy a hacer. Te van a salir libros, yo no digo que no,
pero la relación no va a cambiar. Va a ser como una escritura estreñida, una escritura que nos cuesta trabajo. Por eso te estoy invitando a personificar a la escritura para que tú dialogues con ella. Vamos a suponer que la escritura ha sido tu compañera desde niña y a lo mejor no te llevabas bien. A mí no me gustaban todas las reglas gramaticales, que las tenía que aprender a fuerza, ¿no? Sin embargo, no me generaban mis educadores una curiosidad para escribir. Pero hubo una ocasión en la que una maestra se dio cuenta que yo tenía ciertas habilidades, ya les he contado en otros programas, y me empezó a prestar libros de poesía cuando yo estaba en la secundaria. Y a partir de eso, mi relación empezó a moverse. Por eso esta es una relación como una relación de amistad, de pareja, de madre e hijo, de padre e hija. ¿Por qué? Porque necesitamos darnos cuenta cómo se gestó. Si tú te has dado cuenta que escribiste y que te iba muy mal en la escritura, empezaste con una mala relación. ¿Cómo la vamos a transformar en una relación armoniosa? Vamos a imaginar que nuevamente conoces a una persona que al principio cuando la conociste te cayó muy mal, llevaron una mala relación, pero seguro todos tenemos una experiencia en donde vuelves a conocer a esa persona y resulta que ahora se empiezan a llevar muy bien. Esto es lo mismo, por eso quiero que empecemos todavía sin escribir. Escribir sin escribir es el método para una buena relación. Empiezo primero describiendo el entorno, describiendo mi vida, dándome cuenta que la escritura también tiene que ver por la elección de mis pensamientos. Yo escribo mi entorno también a partir de a qué le doy más energía y después de eso empiezo a personificar a la escritura y a generar un diálogo. Primer ejercicio que te recomiendo es escríbele una carta a la escritura. Querida escritura, o si no fue querida es, oye tu escritura, como le quieras decir, y empieza a decir cómo te sientes con esa escritura, cómo te fue desde la infancia. ¿Ok? A mí, por ejemplo, yo no tengo una historia tan terrorífica como una prima, mi querida prima Cintia, que yo a lo largo de la semana estuve preguntando cuál había sido la relación que habían tenido ustedes con la escritura. Algunos me respondieron muy amablemente y mi prima rápido me escribió y me dijo, para mí es espantoso. Me dice, yo estaba en un colegio en donde cuando yo quería escribir a mano con lápiz, me pegaban con una regla en la mano y entonces yo tenía que escribir a escondidas porque ella tiene una hermosa letra en manuscrito. Ella me enseñó a mí a escribir manuscrito, incluso me acuerdo que a mí me daba mucha curiosidad. Ella me lleva como 4 años, entonces yo era una adolescente como de 11 años y ella tenía como 15 y yo le dije, enséñame, ¿no? Creo que era yo hasta más niña y ella más niña, pero ella desde adolescente tiene una letra muy bonita manuscrita, pero ya no la enseñan en la escuela y ella la aprendió sola. Entonces yo le dije, a ver, enséñame, y ella me empezó a enseñar a hacer, hace mucho que no escribo, fíjense, manuscrito, que es esta palabra, digamos, antes acá en México le llamaban letra pegada, así, porque se pega. No sé cómo le digan en sus lugares, ¿no? De origen. Pero acá digamos que le decimos manuscrito, ¿ok? Y la otra es letra de molde. Y lo que ella hacía era que cuando ella quería escribir con lápiz, porque le costaba escribir de molde, le pegaban en la mano. Dice que ahora, siendo una adulta, escribe con lápiz y la mano se le paraliza. Imagínense cuál es la relación con la escritura. Pero dice que con la manuscrita le va bien, pero con pluma, no con lápiz. Entonces, si tienes estas experiencias, va a tener una relación directa con cómo te estás comportando o relacionando hoy con la escritura. ¿Cómo lograr esto? Bueno, ya vimos que eh, al describir nosotros, al recordar cómo está esta relación y ahora querer tener una intención primero, una intención de lograr otra vez una nueva comunicación con la escritura. Por eso, aquellos que están sufriendo con su tesis, ¿ok? Como ya les he dicho, muchas de las sesiones que luego llevo yo en terapia, llegan personas que
que llegan por bloqueos en tesis y empezamos a trabajar de esta manera, ¿ok? Personificando, escríbanle una carta, o sea, no se desesperen los que lleven tesis, porque vamos a empezar otra vez, primero escribir sin escribir y después ya empezar a escribir, pero algo que nadie te va a calificar, que no le vas a enseñar a nadie, pero que te va a ayudar a lograr una buena relación. Vamos a empezar escribiendo una carta, diciéndole tal vez que la quieres volver a conocer, que te gustaría tener una relación diferente, y ahí nos vamos a dar cuenta que van a empezar a surgir los mitos que tenemos sobre la escritura. Y estos mitos a veces no nos dejan. ¿Cuáles son esos mitos? A ver, déjenme ver si se los puedo compartir. ¿Dónde los puse? Algunos de los mitos. Ok, déjenme compartirles algunos de los mitos para ver si ustedes se conectan o se relacionan con ellos, porque esos mitos nada más van a ser bloqueos. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes escriban la carta, deténganse y digan, a ver, yo tengo estos mitos. Déjenme ver, nada más sí. Ok, vamos a revisarlos por acá. Sí, ahí estamos. Se los comparto. Déjenme mover esto porque ya no lo encontré. Acá está. Y ustedes van observando si esos mitos tienen que ver con ustedes. ¿Ok? La escritura es para unos cuantos. O sea, el estereotipo de este escritor romántico, el estereotipo del escritor selectivo, sufridor, dramático, apasionado, arrogante y sabelotodo. Que este escritor, fíjense qué curioso, porque yo que estudié literatura, recuerdo que al escribir yo algunas cosas, este mito me aplastaba mucho, porque yo decía, es que yo no me siento así como que me levanto en la madrugada, tengo una idea y entonces voy a escribir. Yo no, digo, yo me levanto temprano, escribo poco, a veces escribo en el transporte público, ¿no? Y no me daba eso, tener ese ideal no me llevaba a que yo regresara a mi propia forma. Entonces, revisa si este mito está de este escritor, es que a veces se compran algunos escritores para repetirlo, pero que no sé, algunas veces será que son escritores apasionados. Yo diría que para mí lo que me funcionó darme cuenta es que a lo mejor mi apasionamiento no era un desgarramiento, mi apasionamiento era un entusiasmo, conexión e inspiración con la escritura. Llegué a eso. No sé si me va a dar tiempo compartirles sobre la escritura inspirada, a lo mejor hago otro programa que hable sobre eso, pero por lo pronto empecemos con esto. No sé si a ver, a lo mejor pueda ser el siguiente programa, la escritura es inspirada, a ver si se los puedo compartir. Pero ahora veamos esto. La letra con sangre entra, esa frase es espantosa, espantosa, horrible. Lo que les contaba de mi prima. La letra con sangre entra logra que no solo nos neguemos a la escritura, la odiemos. La escritura convoca un lenguaje rebuscado e incomprensible, sí en ciertos ámbitos y maneras, pero no siempre. Si tú no estás academizando, si tú necesitas abrirte nuevamente para quienes estén escribiendo una tesis, primero escribe con tu lenguaje, suéltate, siente lo que estás escribiendo, lleva una escritura encarnada, ¿ok? No nos va a dar tiempo de hablar de esa escritura. A lo mejor, yo creo que sí, el siguiente programa voy a hablar de eso, escritura encarnada, escritura inspirada, ¿ok? Vamos a hablar de eso en la siguiente sesión. Pero por ahora, la escritura con un lenguaje incomprensible va a ser un segundo término. Primero, o sea, yo sé que a algunos no les gusta decir, entonces tengo que escribir más para poder escribir lo que tengo que entregar, sí, pero te vas a dar cuenta que va a ser mucho más sencillo y la relación con la escritura va a ir cambiando. Solo escriben quienes estudiaron literatura. Este es un mito muy, muy
digamos, presente para aquellas personas que quieren escribir, que van a talleres y luego dicen, hijo, es que yo no estudié literatura. Les voy a decir que muchos de los escritores que yo admiro no estudiaron literatura, solo escriben. Incluso, eh, bueno, hay muchos que están vinculados con el lenguaje, mejor no doy nombres, pero muchos de ellos no estudiaron la licenciatura o la carrera en literatura. Me he dado cuenta que cuando voy a dar talleres a una universidad, a una facultad de literatura o de letras, pues resulta que los estudiantes también tienen estos mitos. No crean que porque estudiaron literatura, esto no existe. Se sienten incluso insuficientes, porque habiendo estudiado literatura, no pueden relacionarse bien con la literatura. Y necesitamos trabajar eso. Otra vez, empieza escribiendo tu cartita e identificando cuáles son estos mitos. Escribir es aburrido y no tiene utilidad. Este mito también se da porque parece que nos enseñan, que fue mi caso, que la escritura solo se da para que yo tenga una calificación, que la escritura solo funciona para que pueda yo pasar o no una materia o para hacer un ensayo. Cuando yo me doy cuenta de eso, la escritura tiene una utilidad, digamos, para, para pasar un curso, pero no va a tener una utilidad real en mi vida. Necesito invertir esto y darme cuenta, si ese es uno de mis mitos, cómo empezar a darle funcionalidad a la escritura para que uno no me resulte aburrido y que poco a poco se vaya convirtiendo en mi herramienta de existencia. 6. Este me parece muy importante. Quienes tienen más desarrollado uno de sus canales sensoriales, vista, olfato, tacto, oído o gusto, no pueden utilizar la palabra escrita como un medio exploratorio por no ser su sistema dominante. Este está más rebuscado, pero cuando me lo dijeron me pareció que era muy lógico. Aquellas personas que estudian música, aquellas personas que se dedican a las ingenierías y dicen, no, es que mi sistema sensorial o mi manera de ver el mundo es como más, digamos, desde el tacto, yo soy más del movimiento, me dedico a la construcción, no, yo soy músico, no sé escribir, no, yo soy pintor, no sé escribir, la escritura no es para mí porque eso no es mi canal. La escritura es el medio que une todos los demás sentidos, porque yo puedo escribir desde la mirada, si soy un pintor, y poder describir una pintura escribiendo, y va a ser muy diferente al músico que me va a escribir desde lo auditivo. El músico puede decir incluso, escucho, las personas que escriben con este tipo de frases como escucho el sonido del viento, son más auditivas, pero escriben. La persona que, por ejemplo, ve, que es más visual, puede escribir, los colores de la noche me aplastan. Es una persona mucho más visual, pero escribe. Una persona que es más táctil puede decir, siento cómo mi cuerpo se estremece ante tus abrazos, ¿ok? O una persona que es más desde el gusto, saboreo el día mientras estoy escribiendo. Entonces, esto significa que cualquier canal con el que tú te manejes en la existencia va a funcionar, ¿ok? Voy a dejar de compartir para decirte algo que luego siento que mueve muchas estructuras, pero que a mí me funcionó. Romper uno de los mitos para soltarnos con la escritura es que la escritura tiene que ser escrita con buena ortografía. Si tú quieres empezar a relacionarte con la escritura y sientes o crees que no tienes buena ortografía y te lo han dicho incluso, para poder generar una relación diferente, armoniosa con la escritura, necesitas escribir sin que te importe la ortografía, sin que te importe si está bien la sintaxis. Eso no quiere decir que cuando tú vas a presentar el texto no tienes que revisar esto, pero para primero generar esta relación armoniosa de conexión, cuando yo digo armonía me refiero a
una nueva conexión con una persona, en este caso personificando la escritura, necesito olvidarme de las reglas que me dijeron que tenía la escritura para mí. Si tú tienes una persona en tu vida que constantemente te está dando reglas, no vas a tener una relación de manera muy cercana, porque sus reglas te separan. Lo mismo ocurre con la escritura. Entonces, empiezo a escribir ahora para relacionarme sin tener que utilizar buena ortografía. Ups, a muchos no les va a gustar esto. ¿Por qué? Porque si no, cuando estás escribiendo, te olvidas de lo que estás escribiendo, empieza un bloqueo porque quieres hacerlo de manera perfecta cuando todavía no vas ahí. El primer paso es suéltate, suéltate. Les decía hace un rato, a veces con la página en blanco tenemos un estreñimiento verbal. Cuando nosotros nos soltamos sin buena ortografía o mala ortografía o buena sintaxis o está bien, hay repeticiones de palabra, no nos importa, me suelto, fluyo. Necesitamos que exista una diarrea verbal, no un estreñimiento verbal. Y cuando yo tengo una diarrea verbal, empiezo a fluir y a fluir y a fluir y a fluir. Tampoco necesito ser verborreico. Voy a saber cuál es el punto medio en el que yo me, eh, me coloco, ¿ok? Otro de los mitos, no se los puse ahí, es considerar que yo necesito tener no solo habilidades, haber estudiado letras, sino estar en el lugar adecuado donde no haya silencio, donde todo esté perfecto para poder escribir. No, o quienes se van a una cafetería, solo en tal cafetería, solo esto. Bueno, si les funciona, háganlo, pero si no, y dicen, no, es que yo no sé cómo hacerlo porque tengo una expectativa de que algún día voy a escribir cuando yo tenga mi propio estudio. Voy a escribir cuando yo tenga tiempo. Voy a escribir cuando sea una persona mayor. Detente, esos siguen siendo mitos. Escribe con lo que tienes, no con lo que no tienes. Si ahorita vas a escribir en el comedor, cosa que yo no recomiendo nunca, pero si solo está el comedor, escribe, ¿ok? Ahí. Yo no recomiendo escribir en el comedor porque nos da hambre. Y entonces, ¿qué ocurre? Hacemos una asociación, mesa del comedor, hambre, empiezo a comer y se me olvida escribir. Si a ti no te pasa eso, escribe en el comedor. Si no tienes opción, escribe en el comedor. No escribas en la cama porque por asociación nos va a dar sueño. Si tienes un espacio, eso es lo más adecuado. Un espacio en donde tú digas, aquí voy a escribir a un horario, está perfecto. Pero si eso te genera una expectativa y dices, no, la FIRA dice que tengo que tener un espacio, un horario, no te limites ni me pongas de pretexto, ¿ok? Escribe donde puedas con tus propias herramientas. No, voy a escribir en la noche, ya que yo esté bien, me baño, me cambio y 4 horas voy a escribir. Mentiras, mentiras, no pasa eso. Escribe, escribe en el momento en el que estás. Si no es postergar y vuelve a generarse una mala relación con la escritura, ¿ok? A partir de revisar estos mitos, te voy a empezar a compartir otra vez cómo empezamos a escribir sin escribir. Te decía hace un rato, vamos a escribir una carta a la personificación de la escritura, pero antes de escribirle a la carta, ¿ok? Que este es el primer ejercicio y uno de los más importantes, después es tu bitácora, vamos a empezar con los ejercicios que siempre les comparto, ¿no? Les voy a poner aquí una diapositiva para que a lo mejor les quede registro si le quieren tomar foto y nos va a ayudar. Déjenme ver qué diapositiva es. Listo. Se las comparto. Ok, antes de escribir, necesito darme cuenta cómo me acerco a la escritura. Y esto lo repito en todos los talleres y no me cansaré de hacerlo porque es una de las herramientas que a mí más me funciona. ¿Cómo estoy respirando? Si yo solo estoy escribiendo, no me alcanzan a ver ayer el cuadrito, pero ahorita lo voy a hacer cuando quite la diapositiva, con una postura incómoda,
no va a funcionar, ¿ok? Esto también es importante. ¿Cómo está mi cuerpo? Escribimos con el cuerpo también. De hecho, las manos son parte del cuerpo, entonces yo necesito mi cuerpo en una postura relajada, pero no de más, y no tensa que me moleste. Voy a notar cómo estoy respirando. A partir de eso, de esta postura, me voy a dar cuenta que voy a necesitar tomar un espacio de silencio. Una vez que yo tomo postura, respiro, ahí invertí un poco el orden, no importa, ustedes elijan el orden que quieran. Esto es todavía escribir sin escribir. Me detengo, ok, ya le tomaron foto, ahora sí les hago acá la dramatización. Me doy cuenta cómo está mi postura, siempre les comento esto. A ver si lo puedo lograr. Sí, esto está oscuro, pero si yo me encorvo, estoy encorvando mi diafragma también y logra que no esté respirando ni oxigenando, por lo tanto no llevo la claridad mental que necesito solo por una cuestión física. No estoy respirando correctamente, ¿ok? No tengo que estar así, por supuesto, pero en una postura donde yo esté cómoda. Si ya estoy escribiendo así, esa es la postura que yo le llamo la postura del huevón, ¿ok? Que yo también la he hecho, no crean que no. Pero esta postura otra vez aplasta mi diafragma y entonces estoy escribiendo y me va a dar flojera. Yo tuve que darme cuenta debo de decírselos a través de la meditación, cómo me ayudaba a escribir de una manera mucho más conectada con mi cuerpo, como si fuera una postura de meditación en donde yo estoy consciente también de mi cuerpo. Pausa, postura y después, antes de escribir, tomo mi silencio. Y el silencio no es que afuera no haya ruido, porque no siempre voy a tener esa oportunidad. Es mi silencio interior. Si yo estoy, esto me va a salir mal, seguro no lo voy a poder lograr, no, seguro esto me va a ir mal si lo enseño. Necesito aquietar primero esa mente discursiva con respiraciones profundas. Esto me va a llevar 5 o 10 minutos antes de escribir. Inhalo, exhalo y empiezo a observar. Esa observación, esa conciencia testigo, ¿ok? Esa autoobservación o conciencia testigo, como le quieras llamar, me va a llevar a revisarme cómo estoy, cómo me siento. Y empiezo una autoindagación. Voy quitando todas las expectativas que tengo, todas esas imágenes de me va a ir mal, la letra con sangre entra, todos esos mitos. Seguro yo no estoy a la altura de los demás. ¿Cómo? No quiere decir que me enoje con ellos, sino sé que están y que me están haciendo ruido y voy a hacer un ejercicio que de tan sencillo les va a parecer ridículo. Voy a decir pausa a todos esos pensamientos. Pausa a todos esos pensamientos. Y entonces digo, les pongo pausa y me suelto. Y ahora sí, escribo mi carta. Veo la página en blanco. Yo ya describí mi entorno. Yo ya estuve pensando, ¿qué le diría a la escritura? ¿Cómo me acerqué a ella? Y le empiezo a decir, tengo muchas ganas de tener una buena relación contigo. Pero ¿sabes qué? Desde niña aprendí que había muchas reglas. ¿Qué hago? Aquí les va la siguiente parte del ejercicio. Una vez que ustedes escriban esa carta, una vez que ustedes hicieron su postura, ¿ok? La van a dejar ahí como, como perdida, diríamos en mi rancho, ¿no? Perdida por ahí. Y a los días la voy a leer en voz alta. Esto es muy importante. La relación de la escritura con la lectura. Empiezo a leerme a mí para poder ser un buen lector. Esto va junto. Empecemos con la lectura en voz alta, porque luego nos meten tantos miedos, otra vez mitos. Con la lectura en voz alta, primero me escucho yo, ¿ok? Si tienen la oportunidad, grábense
leyendo en voz alta. En video, si no les gusta verse en video, solo en audio. Y ya que te vea la carta días después, agarro la carta y la leo en voz alta. Querida escritura, bla, bla, ya. Ya que la leí, la dejo a un lado, me voy a mi espacio, otra vez mi respiración, mi postura, mi silencio, me reviso, pongo en pausa todos mis prejuicios, me observo, hago indagación, le podemos sumar si quieren ahí, hago una intención, quiero escribir esto para conectarme con mi escritura y tener una mejor relación, ¿ok? A partir de eso, voy a imaginar que la escritura me responde. Y entonces, lo que sigue es que voy a escribir como si yo fuera la escritura respondiéndome a mí. Y ahí ya vamos a entablar un diálogo, una relación diferente. Todos estos juegos de personificación no son la escritura en sí misma, pero sí nos van a ayudar, como si fuéramos esos niños que le damos voz a nuestros muñecos, a darle voz a nuestras construcciones mentales, a nuestras heridas también a partir de la escritura, ¿ok? En donde yo estoy generando una intencionalidad de una nueva relación a partir de escucharme con todo ese bagaje, experiencia de pasado que estoy teniendo, ¿ok? ¿Y qué es lo que sigue? Cuando yo empiezo a hacer eso, cuando yo empiezo a hacer este tipo de ejercicios, hay más ejercicios, no me puedo detener demasiado en esto. En algunos de mis talleres se los he compartido. Hago el anuncio porque esto lo están viendo ustedes un lunes y el domingo próximo hay grupo de reflexionistas donde vamos a hablar justo de la escritura, de la calma que nos da la escritura, de la tranquilidad que nos puede dar la escritura. ¿Ok? Y ahí les voy a compartir más herramientas. Cuando yo empiezo a escribir qué es lo que me pasa con la escritura, voy a notar que voy soltando muchas cosas que estaban ahí. Si me dan ganas de llorar, me detengo y lloro. Si algo me enoja, me detengo, reviso mi enojo, ¿ok? No voy y le reclamo a nadie, sino que me doy cuenta que esa ha sido la relación con la escritura. Y a partir de eso, entonces, ¿qué va a empezar a ocurrir? Va a ir cambiando, va a ir cambiando. Y entonces aquello que yo quería hacer a la fuerza, echándole ganas, va a salir solo. Esto, por eso les decía, es escribir sin escribir, es solo con la intención de generar una nueva relación con la escritura. ¿Qué más nos va a pasar ahí? Déjenme revisar mis diapositivas. Ok, déjenme ver. Esto se los iba a dar de una vez, pero yo creo que se los voy a compartir la próxima semana. Voy a empezar a darme cuenta que la escritura está vinculada con lo que yo estoy experimentando, ¿ok? Y a partir de eso, la utilidad de la escritura va a salir solita. Y voy a decir, ah, la escritura es mi aliado. La escritura es donde yo puedo poner mis secretos más recóndidos, más escondidos, y, eh, y empezar a escribir un diario. ¿Cómo vamos a escribir ese diario? Siempre recuerdo cuando les hablo de un diario, el diario de Ana Frank, porque creo que nos ilustra muchísimo cómo Ana Frank, algunos dicen que fue su papá, no importa quién haya sido, pero desembocaba ahí todo lo que estaba ocurriendo en un momento de dolor. Y empiezo a escribir en ese diario una vez que yo voy dándome cuenta que la escritura también me acompaña. Escribo en ese diario, le pongo un nombre al diario, el diario de Ana Frank se llamaba Kitty, y escribo, ¿qué me está pasando? ¿Cómo estoy conviviendo conmigo? Empiezo a soltarme. Entonces ya no solo me comunico con la escritura, sino que la escritura se empieza a ser mi confidente y me empieza a dar tranquilidad y digo, este es mi espacio, tengo que escribir. Y la escritura
para mí, en mi propia experiencia, se empezó a transformar de darme flojera, de no solo eso, limitarme en lo que yo estaba sintiendo, era un medio de expresión de mi alma, un medio de expresión de aquellas cosas que yo no le decía a todo el mundo. Solo que ahora ya no escribimos diarios. Es más, yo te diría, no escribas un diario, escribe un semanario. Una vez a la semana, empieza con eso. ¿Qué me ha pasado en la semana? ¿Cómo me siento en la semana? Querida escritura, hoy te cuento y le podemos llamar escritura si quieren. Hoy tú eres mi confidente y te quiero contar esto. Cuando yo empiece a sentir eso, voy a experimentar hasta emoción, ¿ok? Emoción cuando yo estoy escribiendo. Y empiezo a darme cuenta, esto va a ser importante, cómo se va experimentando mi cuerpo. Si yo siento que cuando escribo y me detengo en este espacio y exploro mi cuerpo y mi estómago está apretado y mis manos, como le pasaba a mi pobre prima, ¿no? Paralizada y estoy así, necesito empezar a darle confianza al cuerpo y decirle, incluso hasta literal, estás a salvo, vamos a escribir, estás a salvo. Porque si estamos con el cuerpo apretado, no nos va a funcionar. Entonces, el cuerpo se va sintiendo al mismo tiempo que yo escribo en una buena relación con ese personaje que es la escritura. Ustedes investiguenlo por sí mismos. Cuando vean a una persona con quien no tienen una buena relación, revisen su cuerpo. El cuerpo genera una memoria corporal, recuerdos corporales en los músculos, ¿sí? Por eso hay veces que muchas personas que tuvieron un accidente en auto, por ejemplo, y a veces se suben a un auto y su cuerpo rápido hace la misma, digamos, reacción que hizo cuando tuvo el accidente y se necesita trabajar terapéuticamente un desbloqueo de esas memorias corporales. Pero vamos a ver nosotros qué memorias corporales nos da la escritura. Si estamos así, necesitamos poco a poco decirle, aquí estás a salvo. Y conforme yo me vaya soltando y la relación vaya siendo mejor, mi cuerpo va a entrar en confianza. Mi cuerpo, van a llegar ustedes a escribir y el cuerpo ya va a estar preparado para eso. Por eso les digo, a veces creemos que solo escribimos con la mente, con la cabeza, con el lenguaje articulado. Escribimos con el cuerpo, escribimos con el corazón, escribimos con la entraña, escribimos también con el silencio, escribimos con toda circunstancia que nos atraviesa la experiencia. Y por eso el cuerpo está ahí. Cuando tú empiezas a darte cuenta que el cuerpo se está relajando, empezamos bien la estrategia de armonizar la escritura en nuestra vida. Pero esto va a ser un movimiento también, digamos, paulatino. ¿Por qué? Porque no nada más es esa idea de escritura la que nos maltrató. Nosotros maltratamos a la escritura. Escribe también otra carta donde le digas, perdóname escritura, porque solo te he utilizado para ganar premios, solo te he utilizado para un instrumento sin compromiso en donde escribo barbaridad y media y no pongo atención en ello. Ha sido mi herramienta para sentirme la última coca en el desierto, dicen al respecto de la escritura. Te he utilizado y te he manipulado, o sea, todo eso también hay que sacarlo. Esa es la siguiente carta que le vamos a escribir a la escritura cuando ustedes se sientan listos, ¿no? La escritura nos hizo, porque así nos la vendieron. Ahora nos estamos acercando a ella de otra manera, pero también hay que ser conscientes de lo que nosotros le hemos hecho a la escritura. Solo te utilizo para que los demás me aplaudan. Solo te utilizo para que yo sienta que soy inteligente. Pero la escritura es mucho más que eso. La escritura es nuestro espacio de lenguaje en donde nos encontramos y nos descubrimos. Entonces, yo pervierto la relación con la escritura. No nada más es de allá para acá, es de aquí para allá. Y entonces me doy cuenta
que empiezo a utilizar la escritura. No me gusta utilizar esa palabra de utilizar, pero no encuentro otra ahorita. Digamos, empiezo a comunicarme con la escritura a partir de acercarnos de otra manera, a partir de decirle, perdóname, ¿no? No era la manera, pero así tuve que aprender, sin justificarme, y ahí te voy. Y entonces es cuando la escritura empieza a convertirse en mi aliada, empieza a convertirse en una autoexploración y eh, voy dándome la oportunidad de que ese diálogo que yo tengo constantemente empiece a convivir con la escritura, empiezo a darme cuenta que ahí puedo explorar mis emociones, la escritura se empieza a lograr como una escritura de autoconocimiento y entonces digo, claro, aunque yo no publique nada de esto, aunque no tenga que pasar un examen de grado, me ha funcionado la escritura para descubrirme a mí misma, para saber quién soy. Y ahí le podemos llamar, si ustedes quieren, escritura terapéutica. Cuando yo empiezo a tener una nueva relación con la escritura. Y la escritura terapéutica, que es a lo que yo me dedico, nos da las siguientes cosas, ¿no? Se las comparto por si ustedes las quieren. Déjenme ver qué diapositiva es. Y exploren cómo se sienten en este momento, qué les va pasando. Creo que lo hice mal. O ya lo compartí. Sí, ya lo compartí. Ahí estamos. Ok. La escritura terapéutica nos ayuda a generar confianza, es mi confidente y de ahí son los diarios, ¿ok? Exploramos la existencia a través de la escritura porque me doy cuenta de quién soy, aquí hay una rata, de quién soy mientras estoy escribiendo. Ya no solo son diarios, una biografía, autobiografía, reflexiones, va más allá porque estoy aprendiendo a saber quién soy a partir de la escritura y eso va a generar nuevamente una relación de confianza y de armonía. Todo este diálogo interior ya no se queda en mí, sino que se va a la escritura y queda un registro. Exploro mis emociones, sensaciones, lenguaje y acciones y se convierte en autoconocimiento y desarrollo o mi descubrimiento de todas mis capacidades. Y a partir de eso, entonces, noto que soy una persona que cuando escribe se va reconociendo, es decir, que se vuelve a conocer. A partir de esto, la relación se va moviendo y de una vez te comparto la siguiente diapositiva. Déjenme encontrarla por aquí. Empiezo a sentirme bien, pero puede ocurrir que todavía no estoy tan conectada, ¿no? Ya hay una buena armonía, pero necesito más. Y por eso es que yo te comparto lo siguiente. Déjenme ver, creo que sí lo estoy haciendo bien. Es esta. Ejercicios de calentamiento. Si yo ya estoy en mi postura, si yo ya empecé a escribir y aún así noto que todavía esta relación cuesta, te voy a compartir ejercicios de calentamiento para que todavía sigas involucrándote más. Los puedes hacer aunque todavía no me conecte ahí con eso, pero a ver, déjenme ver, espérenme. Sí, es esta la diapositiva. Puede ser que ya escribí cartas, ya pedí perdón, pero eso no me ha funcionado. Ok, les decía, como toda relación, primero tenemos que volver a descubrir al otro, saber cómo es el otro. Ya me acerqué, ya nos disculpamos mutuamente, pero mi cuerpo se va relajando poco a poquito, no es de la noche a la mañana. Y me va a ayudar a empezar con estos ejercicios de calentamiento, perdón, que tienen que ver más con la lectura, curiosamente. Esto les va a servir mucho, ahora sí, a las personas que se quieren ya entrar
de lleno al trabajo de la tesis. Empezamos a leer caminando. ¿Qué? Leer caminando en voz alta. Algún texto que tenga que ver y esté relacionado con lo que yo quiero escribir de mi tesis. Leer internamente, si yo quiero, pero con entonación. Internamente también podemos dar entonación. A ver, voy a leerles, a ver, un poquito de este libro que es La insoportable levedad del ser. ¿Cómo leo con entonación? Cada quien con la que tenga, ¿no? A ver, agarro aquí uno que ya tengo dividido. Fíjense. Yo puedo leer internamente así. La gente en su mayoría huye de sus penas hacia el futuro, se imaginan en el correr del tiempo. A ver, si yo estoy leyendo así, no va a haber una conexión con el que escribió esto, su propia escritura. Esto me va a ayudar como ejercicio de calentamiento para yo conectarme cuando lea lo mío. Entonces, ¿qué voy a hacer? Leo internamente y externamente con entonación. Habrá gente que lea mucho mejor que yo porque se dedica a eso, pero yo les digo cómo me sirve a mí. La gente, en su mayoría, huye de sus penas hacia el futuro. Se imaginan en el correr del tiempo una línea más allá de la cual sus penas actuales dejarán de existir. Pero Teresa no ve ante sí rayas como estas. Lo único que puede consolarla es mirar hacia atrás. Otra vez era domingo. Cogieron el coche y se fueron lejos de Praga. ¿Ok? Me imagino, siento lo que estoy leyendo. ¿Ok? Y entonces lo que empieza a ocurrir es que yo estoy conectándome con la escritura. Es un pequeño ejercicio de calentamiento. Pero ya escribiendo, esto es desde la lectura, cuando pongo ahí conectarse con el libro personificándolo es qué me hace sentir este libro. ¿Cómo me hace sentir? Para los que están haciendo tesis, ¿cómo siento este libro? Pienso yo cuando hice mi tesis de Heidegger, que fue la tesis, híjole, que más me costó, pero la que más aprendí, gracias a ella es que hoy te comparto esto, porque me di cuenta que yo necesitaba sentir lo que Heidegger decía. Y Heidegger es pesado para entrarle, pero encontré el ser y el tiempo y dije, a ver, ¿qué me quieres decir ser y tiempo? Veámoslo. Ya no era solo Heidegger, era ese libro. No es qué me quiere decir Heidegger, es qué me quiere decir ser y tiempo. Y le entré y le entré y le entré hasta donde yo alcancé a comprenderle y escribí una tesis. Pero me costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque yo no le entraba si era nada más desde una parte muy conceptualizada. Necesitamos que sea integral, es sensación, emoción, ¿ok? ¿Y qué más? Puedo empezar a escribir estas cartas, soltar la mano, significa escribir sin ortografía, y aquí es donde entra la bitácora de existencia, que les decía hace un rato. Lo podemos hacer todos. Yo le llamo más bitácora de existencia que diario. En un diario o en un semanario tú escribes lo que te pasó. En una bitácora de existencia yo escribo fragmentos de vida que son importantes para mí. ¿Ok? Y acá, ahora sí les comparto esta otra diapositiva. Déjenme ver, que les iba a compartir desde hace un rato. Y aquí son otros ejercicios de calentamiento que nos van a funcionar para ir a la par, sobre todo quienes están escribiendo una tesis, un libro. ¿Qué te va pasando con el libro mientras lo escribes? Soltar la mano, no ortografía, eso no lo vas a presentar. Bitácora de existencia, donde escribo fragmentos de vida que me impactan, descripciones desde lo que ocurre en mi pensamiento, en la memoria, en mi cuerpo, mis emociones. Toda esa es mi bitácora de existencia. ¿Qué me va pasando mientras escribo este otro texto que es académico, ficcionado, de no ficción? Y llevo mi bitácora de existencia. Yo lo hago, de veras. A veces es más larga mi bitácora de existencia que lo que yo voy a mostrar en un grupo o para que se edite un libro.
Escritura encarnada, eso me lo voy a saltar para poder compartírselos la semana que entra como una continuación de esto, y la escritura inspirada también y sentida. A partir de esto, para ya no tardarnos más, voy a empezar a generar una buena relación con la escritura porque ya, digamos, me acerqué a ella, ya la conocí, dije, bueno, me la habían presentado mal. Es como cuando te presentan a alguien y te dicen, ay, no te le acerques mucho porque tiene muy mal humor. Y yo ya me hice una idea. No solo eso, es bien estricta. Y aparte de eso, no, o sea, es violenta. Pues, ¿por qué me voy a acercar a esa persona, verdad? En este caso, si es la escritura, cuidado con la escritura, aguas, te pegan para que puedas escribir, pues me voy a alejar. Pero si yo luego digo, ay, no es tan mala, esa persona, no es cierto lo que me dijo, me voy a acercar yo a ver qué pasa. Y entonces, fíjense qué bonito, voy generando una armonía, por eso elegí esta palabra y con esto cerramos el programa. Armonía, que significa un acuerdo con los sonidos. Empiezo a armonizarme, empiezo a darme cuenta, fíjense, voy a leerles tal cual lo que significa la palabra armonía, se entendía como una combinación de tonos agradables para el oído. Sobre todo parece que este es un concepto en, por allá del siglo XIV. La armonía como un equilibrio, fíjense, les voy a leer el otro concepto. La armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo y su resultado siempre connota belleza. Por eso escogí armonía, porque lo que nos estamos haciendo nosotros es belleza, no que sea bonita la relación, belleza en el sentido más esencial, la belleza que nos lleva al amor, amar la escritura. Por eso es unirnos en armonía. Esos sonidos, ¿sí? Que significa esta compenetración de una existencia con otra hasta lograr esa belleza que nos habla de un amor, no de un amorcito, de un amor profundo, porque yo sé que soy escuchada, respetada y hago lo mismo. Eso es lo que nos empieza a ocurrir con la escritura. Y por eso es una nueva relación, porque yo empiezo a fusionarme, a hacerme una con la escritura, a sentir que todo el tiempo me estoy escribiendo en la existencia. Y de veras que tal vez les pueden funcionar estos ejercicios, idear otros ejercicios ustedes, y todo lo que vayan a presentar va a tener nuevos sentidos. Es curioso porque a veces esa bitácora de existencia, ese diario, esas cartas que yo le escribo a la escritura, luego cuando las cuido, cuando las llevo con un editor, se transforman en literatura. Pero eso ya es otro paso. Mientras tanto, dejémoslo en generar una nueva relación de armonía con la escritura. Y la próxima semana, si no es que decido cambiar el tema, vamos a hablar sobre la escritura inspirada, la escritura encarnada, la escritura sentida. Nos vemos la próxima semana.